Qué buen momento para comunicarnos, qué bueno que está aquí en CNI, este canal de noticias inigualables. En la anterior ocasión estuvimos hablando acerca de la luz de la familia, el liderazgo. Hoy vamos a hablar de la luz de la familia, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Así que hoy le pedimos permiso al Espíritu Santo para hablar de Él. ¿Sabe qué es lo bonito de esto? Es que podemos hablar bien del Espíritu Santo porque no hay nada malo que podamos decir. Es nuestro Dios soberano el que nos gobierna. El Espíritu Santo es una persona que siente, que escucha, que ordena, que habla, que dice. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía. El Espíritu Santo no es una influencia. Sí tiene influencia, pero no es una influencia. Así que hoy le damos el permiso al Espíritu Santo, porque Él toca la puerta de nuestro corazón. Pero ¿sabe qué? Él no necesita permiso para entrar. Sin embargo, nos da esa oportunidad para poder entrar a nuestra casa. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que el Señor toca la puerta y si alguno de los que está adentro oye su voz y abre la puerta, Él va a entrar, va a cenar con esa persona y va a platicar, va a tener comunión con esa persona. Y en esos versículos Dios está hablando acerca de la iglesia, está tocando la puerta de la iglesia. Y hoy tenemos este tema porque estamos hablando de la familia. Entonces la familia es nuestra primera iglesia. La familia es el núcleo donde los padres se convierten en sacerdotes. De hecho, todos somos sacerdotes del Dios Altísimo. Cuando el Señor nos permite entrar al nuevo pacto, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Cristo, dice la palabra del Señor. Así que hoy nosotros en ese tenor vamos a hablar acerca de lo que el Espíritu representa en el hogar. Escuche esta palabra, Hebreos capítulo 3, versículo 4. Yo sé que en donde quiera que usted esté viendo o escuchando esta palabra, Dios le va a bendecir porque Él tiene un plan para su vida. Él tiene algo maravilloso para usted. Dice Hebreos 3:4, porque toda casa tiene su constructor. Mire que estamos hablando del hogar, de la casa. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Qué hermoso saber que Dios es el constructor. Y aquí hay una palabra para nosotros de revelación. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia, asistimos a un lugar con tal de que nosotros mismos vayamos haciendo algo bueno por nosotros, tratando de construir algo bueno por nosotros mismos y dejamos de un lado a Dios, a pesar de que vamos a la iglesia a hacer eso. Y empezamos a confiar en lo que nosotros hacemos y decimos, yo estoy haciendo bien esto, yo estoy haciendo bien el otro, y empezamos a pensar mal de nosotros, porque creemos que es por nuestras fuerzas, porque creemos que es por nuestra voluntad. O al revés, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, me cuesta mucho, yo no sirvo para nada y llevo tantos años en la iglesia, pero no he podido lograr. ¿Por qué miro que los otros hermanos tienen sus familias bien bonitas, bien funcionales y la mía no funciona? ¿Qué está pasando? Y ¿sabe qué le voy a decir? Que lo único que nosotros necesitamos es reconocer que el que está construyendo se llama Dios, que el que está construyendo es el Señor. Así que, escuche esta palabra para hoy. Nosotros tenemos una disfunción en el hogar. ¿Y cuál es la disfunción que tenemos? Que es que no construimos conforme a la voluntad de Dios. No construimos, empezamos con no construir. Pasa la vida, pasan los días y como que fuera como ir llover. Hoy que estamos hablando aquí han pasado fechas del calendario y no nos hemos dado cuenta en qué momento llegamos aquí. No nos hemos dado cuenta. No sé si le ha pasado alguna vez, pero a veces yo voy manejando y voy pendiente del camino, pero llega un momento en que despierto. No sé si nos ha pasado, hay un nombre para este fenómeno, no recuerdo en este momento, pero uno va manejando y perdió la noción de todo lo que está y de repente uno despierta y dice, ¿cómo llegué hasta aquí? Probablemente le ha pasado en alguna ocasión a los que manejamos un vehículo y decimos, ¿qué venía haciendo? Y eso nos pasa a veces en el hogar, casi siempre nos pasa en el hogar, que no tenemos esa noción de lo que estamos haciendo. Simplemente la vida pasa de aquí para allá, vamos a reuniones, vamos a la iglesia, regresamos de la iglesia, pero todo pasa como que sin nada. Hermanos amados, Dios nos está invitando
a que lo hagamos el constructor de nuestra familia. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Y este versículo no solamente está hablando como un ejemplo de una casa que se hace con ladrillos, con cemento, con hierro, con madera, o depende del material que usted quiera hacer su casa. No está hablando solamente de un ejemplo de un edificio, sino que está hablando del hogar, cómo se construye el hogar. Porque sabe usted que el hogar hay que construirlo. No nació así nomás. Vamos a poner un ejemplo. La mamá y el hijo. Cuando el hijo nace, la mamá ya ama a ese hijo profundamente. Ya lo ama. No hay que construir ese amor, porque es un amor que ya nació. Sin embargo, cuando la familia empieza a crecer, cuando los niños empiezan a subir de edad y cuando tenemos múltiples relaciones con muchas personas, hablamos con este, con el otro, vamos con el médico, vamos a la escuela, vamos a la iglesia, etcétera, empiezan a construirse cosas en el hogar que realmente debemos construir. El carácter de nuestros hijos se debe construir, nuestro propio carácter se debe construir. Y la palabra nos está enseñando hoy que para todo hay un constructor, pero ese constructor que nosotros necesitamos es Dios, es el Espíritu Santo, es el Espíritu en el hogar, porque cuando el Espíritu está en el hogar, nosotros podemos vivir la palabra de Dios en acción. Y esa es una problemática que tenemos dentro de la iglesia en general, porque no llegamos a la acción. Y en muchas iglesias, y les pido perdón en nombre de los que predicamos, en muchas iglesias no predicamos el cómo. Solo predicamos y mucha doctrina y mucho. Está bien, no está mal eso, pero no llegamos a predicar el cómo. No llegamos a determinar cómo es que se construye. Y Dios quiere reconstruir nuestro hogar. Si en este momento nuestro hogar está descompuesto, los ladrillos se cayeron, las paredes están caídas, las columnas están torcidas, como esas casas que se abandonan, ¿verdad? Usted ha visto las casas que se abandonan. Una casa abandonada en un día no se nota, en una semana ya se empieza a ver un poquito, en un mes ya se ve abandonada, en un año ya se ve como que está absolutamente abandonada. Así pasa porque nadie la barre, porque nadie la pinta. ¿Sabe una cosa? Porque nadie está en la casa, porque no hay vida, porque no hay acción en esa casa. Llevémoslo al plano del hogar. Es lo que estábamos hablando aquí, que toda casa tiene su constructor. Cuando llegamos al plano del hogar, muchas veces nosotros no construimos para ese hogar. No construimos buenas relaciones. Simplemente hay en nuestra casa resentimientos, rencores. Hay en nuestra casa malas palabras, malas expresiones. Y cuando me refiero a malas palabras, no me refiero a palabras soeces. Me refiero a que a veces hablamos cosas en nuestra casa para dañar a los demás, para dañar a nuestros hijos. Les decimos cosas malas a nuestros hijos. Hablamos cosas malas de nosotros mismos. A veces decimos cosas que no están en el plan de Dios y lo transformamos como que si fuera una palabra de Dios. Y entonces nosotros hoy, hermanos, tenemos la necesidad de permitirle al Espíritu que construya nuestro hogar. Dice la palabra en Hechos 5:42. Escuche esto, estas palabras son importantes. Y día tras día, ¿puso atención? Y día tras día. Después dice, en el templo, fíjese pues. Y también dice, y de casa en casa. No dejaban de anunciar, de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? Primeramente habita en nuestro corazón, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué es un templo? Es una casa donde Dios habita. Nosotros usamos hoy lugares de reunión. Eso no es un templo, es un lugar de reunión. El templo que nosotros tenemos hoy es un templo de origen grecorromano, donde las personas entraban al templo todas. Sabe que en el Antiguo Testamento se nos menciona acerca del tabernáculo y el único que entraba al templo era Dios. Y cuando se reunía con el ser humano tenía que entrar el sumo sacerdote una vez al año para hablar con Dios, porque Dios llegaba a su templo. Por eso le decimos que es la casa de Dios. Hoy la casa de Dios somos nosotros
Y Pedro dice que nosotros somos piedras vivas de este edificio. Todos nosotros estamos afectos al constructor que es Dios, al Espíritu Santo que es Dios, porque Él es el que está construyendo. Entonces, en el primer lugar donde habita el Espíritu Santo es en nuestro corazón, y también en nuestra casa, y también en nuestra iglesia. Y Él entonces empieza a construir. Me gusta este versículo, Hechos 5:42, anótelo. Y día tras día, eso quiere decir que el Espíritu Santo está tratando de hacer un trabajo cotidiano con nosotros, todos los días. Y muchos de estos días, le aseguro, y no me puede dejar mentir, a menos que usted ya traiga una historia en la que usted se entrega todos los días, tiene su devoción personal, pero muchas veces salimos de nuestra casa y no decimos nada, no oramos, no hablamos, no abrimos la palabra, mucho menos oramos con nuestra familia. Y Dios nos está diciendo a nosotros que día tras día, en la cotidianidad de nuestros días, podemos nosotros acudir al Espíritu, hablar con el Espíritu, tener una comunión con el Espíritu, recibir fuerza, poder, amor, la voluntad de Dios para nosotros todos los días. También dice el versículo, en el templo. Por eso es importante. Ahora, aunque ya expliqué hace un momentito que nuestra idea del templo es una idea greco-romana, ¿verdad? Realmente nosotros vamos al lugar de reunión y nos reunimos con nuestros hermanos, nos ayudamos, nos bendecimos, adoramos el nombre de Dios juntos. Pero el primer templo debería ser nuestra casa, ¿verdad? Y dice también el versículo, y de casa en casa. Es algo que nosotros tenemos que tomar el día de hoy. Que Dios quiere estar con nosotros día tras día. También en el templo, también de casa en casa. Y estos discípulos no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías. Y cuando nosotros hacemos esto y permitimos que el Espíritu gobierne nuestra casa, cuando permitimos que Él entre a nuestra casa y empiece a construir, nosotros anunciamos al mundo que Jesús es el Mesías, que Jesús puede cambiar la vida de las personas. Anunciamos al mundo con nuestro testimonio que el Espíritu nos gobierna y que Él es Dios y que Él tiene todo bajo control. Ya he escuchado esta expresión, ¿verdad? Que Dios tiene todo bajo control. Nosotros a veces nos preguntamos y nos decimos, ¿cómo es que Dios tiene todo bajo control? Pero pasan estas cosas, un accidente, etc. Y ¿sabe qué le voy a decir? Que a pesar de todo eso, incluso Dios aprovecha de esas situaciones para mostrarnos que Él tiene el control. El Espíritu Santo hace un trabajo en nosotros. Dice el versículo 5 de Tito 3:5, dice, nos salvó. Escuche esto, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea que el que manda es Él, ¿verdad? Porque Él nos dio su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración. ¿Por qué habla de lavamiento? Porque cuando nosotros venimos al Señor y nos bautizamos, en ese momento Él empieza a lavar nuestras vidas. Cuando lo aceptamos, Él empieza a lavarnos, a limpiarnos de toda maldad y a regenerarnos. Y escuche esto que dice la palabra. Tito 3:5 estamos leyendo. Y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué es renovar? ¿Qué es renovar? Aquí en el canal a veces tenemos esta escenografía, a veces tenemos otra escenografía porque se renueva constantemente. Y a veces en nuestras mentes nosotros tenemos la misma escenografía de hace 20 años y no cambiamos, no hay renovación. El Espíritu Santo hace ese trabajo en nosotros. Quiero decirles que no es un trabajo que nosotros hagamos, pero sí es algo importante para nosotros porque nosotros ponemos un ingrediente. ¿Y cuál es ese ingrediente que ponemos? Nuestra disposición. Eso es lo que ponemos nosotros, disposición. Cuando ponemos disposición, el Señor hace una regeneración en nosotros, vuelve a hacer. ¿Cuál es el objetivo del Evangelio? ¿Por qué estamos predicando hoy? Porque Dios quiere poner otra vez su imagen en nosotros, quiere regenerar esa imagen. Ahora usted lo puede ver en las redes sociales, en el internet, y en esto usted va a encontrar una cosa que se llama inteligencia artificial. Usted pone su foto ahí
y la inteligencia artificial regenera esa imagen y hace una diferente. Y yo me he quedado a veces, ¿por qué me puso esto a mí? Me hace guapo, ¿verdad? O me hace más feíto. Pero es una regeneración. Dios quiere hacer una regeneración en nosotros de una manera perfecta. Él quiere regenerarnos, quiere quitar lo que nosotros somos y ponerse Él en nuestro lugar. De hecho, escuche esto, el Evangelio es tan hermoso que Dios vino al mundo para ponerse en nuestro lugar. Por eso vino el Señor a este mundo. Él nació como uno de nosotros, vivió como uno de nosotros, murió como uno de nosotros. Es más, murió como debíamos haber muerto nosotros. Y nos dio acceso al cielo, a su trono, a su reino. Cuando resucitó como nosotros, si llegamos a morir, vamos a resucitar. Amén. Y entonces eso lo hizo Él por nosotros. ¿Y qué está haciendo hoy por nosotros? Está viviendo su vida en lugar de nosotros. Eso se llama santificación. Esa renovación del Espíritu Santo se llama santificación. A veces nosotros creemos que la santificación es portarnos bien. Y no. El portarnos bien viene como un resultado de la santificación. La santificación es tener al Espíritu en nosotros todos los días. Escuchamos el versículo anterior, día tras día, en el templo, de casa en casa. El Espíritu está renovando, está regenerando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro sentir. Amén. Pero hermanos amados, hoy el Señor está haciendo una obra con nosotros. Dice Hechos capítulo 2. Versículo 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Qué hermoso es cuando la familia se reúne y alaban a Dios. Nosotros lo hacemos, no lo hacemos siempre, a veces no es posible por los horarios de trabajo, por la escuela, por etcétera, por muchas cosas. Pero a la medida de lo posible nos reunimos en nuestra casa, mis hijos y nosotros, mi esposa y yo, nos reunimos a orar. Leemos la palabra, cantamos, gracias a Dios tenemos una bendición que hay mucha música en mi casa. Yo soy músico y mis hijas también son músicas y mi hijo también. Ahí vamos haciendo todo lo que podemos con la música y podemos adorar el nombre de Dios. Es hermoso, es lindo, es nuestro primer templo, ¿verdad? Nuestra primera reunión está ahí en la casa y me gusta mucho porque no solo estamos juntos en el mismo lugar, sino que estamos unidos, estamos unánimes. Amén. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Y ponga atención a esto. Y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Es lo mismo que quiere hacer el Espíritu Santo hoy, cada uno, todos los días, día tras día. En el templo, en la casa. Hermanos, necesitamos tener un Pentecostés personal. Que el Espíritu Santo sople en nuestro corazón, en este primer hogar que tenemos para el Espíritu Santo, que sople en nuestra familia, que llene todos los rincones de nuestra casa física, pero todos los rincones de nuestro hogar, de nuestra casa espiritual. Hoy estamos fundamentados, dice la palabra del Señor, sobre la roca que es Cristo. Y qué lindo es saber que cuando la piedra fundamental de nuestro edificio, cuando empezamos a construir, es Cristo. Hermanos amados, ya tenemos éxito. Nosotros vemos el éxito en este mundo como tener carros, dinero, como tener terrenos, como tener títulos, etcétera. Y eso no está mal tenerlo, está bien. O sea, si usted quiere lograrlo, trabaje duro, Dios lo va a bendecir. Pero ese no es el éxito. El éxito depende de que el Espíritu esté en nuestro corazón y en nuestro hogar para que todos vivamos a la manera de Dios. Eso es santidad. Vivir a la manera de Dios, día tras día. Y entonces esta experiencia del Pentecostés debe ser diaria para nosotros. Y cuando vamos a la iglesia también. Y cuando estamos de casa en casa también. Que a donde nosotros lleguemos se note que el Espíritu Santo está gobernando nuestras vidas. Dice la palabra que vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Llenó toda la casa donde estaban reunidos.
Y eso es importante hacerlo notar hoy. ¿Por qué razón? Porque si la casa está llena de la presencia de Dios, todos estamos bajo la autoridad del Espíritu. No estamos incluso bajo la autoridad de un hombre. Aunque el padre representa la autoridad, así como dice, ¿verdad? Que la cabeza, ¿verdad?, del hogar es el padre, ¿verdad? El sacerdote del hogar, decíamos nosotros ahora, es el pastor del hogar. Se nota en la autoridad porque hay una línea de autoridad en la casa y la autoridad la pone el Espíritu Santo. Pero los hijos son obedientes. ¿Pero por qué los hijos son obedientes? Porque los padres son obedientes al Señor, porque los padres son obedientes al Espíritu Santo. ¿Recuerda usted que en algunas ocasiones el Espíritu Santo le prohibió a Pablo ir a predicar a un lugar? Le dijo, por ahí no pases. Y Pablo fue obediente. Y hoy podemos tener esa misma experiencia de ser obedientes al Señor cuando permitimos al Espíritu actuar. Ahora le quiero decir algo para ir finalizando. Hay algo que hemos estado hablando hoy, de darle al Espíritu Santo la preeminencia en el hogar. Pero dice Mateo 7:24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. ¿Cómo las pone? En práctica. Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Mire qué hermosa esta palabra. Estamos cerrando este tema y le quiero decir algo. Jesús es la roca, Él es la roca. Y si nosotros podemos tomar la decisión de construir nuestro hogar, nuestra casa sobre la roca, esto va a ser un éxito porque la casa va a estar firme. Dice ahí la parábola que vinieron ríos, vinieron tormentas, rayos, todo lo que pudo haber venido, vientos fuertes, y la casa no cayó porque estaba construida sobre la roca. Así que toda casa tiene su constructor, todo hogar tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. ¿Por qué no le damos la oportunidad al Señor para que construya nuestra casa? Él podría entrarle a la fuerza, pero nos está diciendo hoy, oren, hablen conmigo, yo estoy tocando la puerta, abran la puerta, voy a entrar y voy a cenar con ustedes. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que estamos pasando con los hermanos en esta hora del programa, Señor, ya sea que estén viendo o que estén escuchando. Gracias, Señor, porque hay una palabra tuya de regeneración para nosotros, para nuestra mente, para nuestro corazón, para nuestro espíritu, pero también para nuestra familia, Señor. Gracias porque tú estás construyendo. Queremos decirte, Señor, que hoy aceptamos que tú seas la piedra fundamental de nuestra casa y que al mismo tiempo tú seas el constructor. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad. Nos entregamos a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Los espero nuevamente aquí en Canal de Noticias Inigualables, donde serviremos al Señor a través de su palabra. Sigamos en sintonía.